Muy buenas tardes, buenos días a personas, a todos los amigos que están alrededor del mundo escuchando este programa de Alternativa Legal. Quiero decirles que estamos muy agradecidos con muchas personas, principalmente pues aquí con el pastor, el hermano Benedicto Álvarez, de acá de la Iglesia Adventista Interamericana del Séptimo Día Libre en la ciudad de Alhambra. Llegar a hacer este programa pues toma muchas personas que están envueltas. Yo escucho que él se comunica con alguien allá afuera, en el exterior. Quiero agradecerle a esas personas también que están trabajando remotamente para hacer posible este programa. A mi esposa, que me ayuda en el aspecto del hogar y que hace posible que yo esté acá, y a otra persona más que se llama Alan Martínez, y quiero orar por todas estas personas y por Alan. Quiero hacer una pausa aquí, como este es un programa comunitario. Quiero decirles que Alan Martínez es una persona que ayuda mucho a la comunidad hispana en varios aspectos. Les ayuda en sus créditos, en la obtención de autos y cosas así, y ayuda muchísimo a esta persona, entre otras cosas más. Yo voy a poner la información de él en la página web mía, jsn7.com. Quiero agradecerle también a la hermana Idalia por haberme traído aquí, ponerme en contacto con el hermano Benedicto, y a todos los ingenieros que están trabajando remotamente. Voy a elevar una oración por estas personas, ya que hay más personas envueltas, pero y que se me olvidan sus nombres, pero quiero elevar una oración por todos ellos y también por este programa. Padre eterno, te doy gracias por este hermoso día y por darnos la oportunidad de estar aquí, por poner en nuestro camino a tanta hermosa personas y hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ayudan en todos los aspectos. Y Padre eterno, te pido por todos ellos, por sus familias, por el pastor, por los ingenieros, y que les bendigas abundantemente, Padre eterno, y que tomes cuidado de sus vidas y de sus familias, Señor. Te pongo este día, este programa en tus manos, y que llegue al corazón de muchas personas para que puedan entender mejor de este hermoso mundo que tú nos has dado para administrarlo conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy gracias. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que trata con el derecho internacional, y prácticamente el tema se llama La palabra de Dios es derecho internacional. Estamos basados en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 20. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, dice la palabra de Dios: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos viendo ahí que hay que seguir la justicia, pero mucha gente dice: ¿qué cosa es justicia? ¿Qué es justicia? Hay gente que se equivoca y compara la justicia con lo que es ley. La ley y la justicia son totalmente diferentes, y lo vamos a ver más adelante con la palabra, y lo vamos a ver también con el estudio, ¿verdad?, normal. La palabra justicia viene del latín justitia, que significa correcto o equidad. Correcto o equidad. Entonces, en el derecho internacional tenemos una palabra, ¿verdad?, que también es un componente de dos palabras, que es que hacen una sola, y
significa jus cogens, que también es justicia, ¿sí? Y jus cogens significa ley que debe de ser seguida por las personas o por los países a nivel internacional. Designa normas por las cuales no pueden ser derogadas y permite algunos acuerdos. Esta ley, jus cogens, que es el derecho internacional, y lo cual hoy estamos hablando sobre la palabra de Dios como derecho internacional, dice que nace de la idea de la ley romana, que ciertas leyes fueron sacadas de ahí y le dieron un valor a esto de jus cogens. Todos los estados o países del mundo están de acuerdo que esta ley que debe ser seguida, que se llama compel, que debe ser seguida, existe en el derecho internacional. Todos los países reconocen esto, ¿verdad? No importando qué país sea, ellos reconocen que esta ley de jus cogens debe ser seguida. Sin embargo, hay diferentes formas de cómo debe ser seguida. Se debate en diferentes instituciones como la ONU, la OEA, de cómo debe ser seguida estas leyes. En 1969 y 1986 se hizo el Tratado de la Convención de Viena, y la cual evita los conflictos con esto de jus cogens. Eso lo encontramos en la Convención de Viena en el artículo 53 y 64. Lo mismo es por las declaraciones unilaterales, que deben de ser seguidas los principios adoptados por la ley internacional en la Comisión del 2006 en el principio 8. De acuerdo a los artículos de responsabilidad finalizados por esta misma comisión del 2001 y el 2011, declara que las organizaciones internacionales deben de cooperar en traer un fin, que no haya un quebrantamiento de esta ley de jus cogens, y que debe ser reconocida como ley, como una situación creada. Y esto lo vemos en el artículo 41, 2001 y 42, 2011. Dice que si estos estados o países o organizaciones violan esta ley y de jus cogens, no deben de crear circunstancias la cual va a precluir la mala conducta de ellos. O sea, no pueden haber excusas para decir, violé la ley de jus cogens por la fuerza mayor que le dicen. O sea, una excusa que a veces los países utilizan, y eso lo vemos en el artículo 26. Finalmente, hay mecanismos ¿verdad?, que obligan a no afectar jus cogens. Eso lo vemos en el artículo 50, 2001 y 53 de 2011. Sin embargo, no hay una lista exhaustiva de cuáles son las normas que se deben seguir oficialmente, pero está comúnmente aceptada la provisión de que los países no deben usar la fuerza contra otros países. En otras palabras, no podemos ver, digamos, a un país más grande, como pasó en Rusia recientemente, que invadió a otro país más pequeño,
y eso eso violentó la ley de Husskogen. También otra norma que habla de la ley Husskogen es sobre la provisión de la esclavitud, de la discriminación racial, de la tortura, del genocidio, también como la determinación de los pueblos. Como les puedo decir, no hay una lista bien definida, pero estas son algunas de las normas, ¿sí? Entonces, afecta a los países internacionalmente, pero los países internacionalmente se han comprometido a aceptar, a seguir estas normas, ¿sí? Entonces, pues el genocidio y la tortura son normas que no son permitidas. O sea, no puede haber una ley que diga, oh, ok, a un país que diga, vamos a exterminar a 2, 3 ciudades porque hay mucha gente, vamos a mandar un químico allí o a unas bombas y vamos a destruir, y ningún país tiene que hablar de nosotros porque nosotros podemos hacer lo que nos dé la regalada gana. Eso no funciona porque aún los países deben de ser regidos por leyes, y por eso está la ley de Husskogen, y dice, no, eso no es permitido. Sin embargo, estamos viendo que la ley es diferente a lo que es la justicia. La justicia es una cosa, la ley es otra. ¿Sí? Hay gente que las confunde y vamos a aclarar eso. Vamos a hablar qué cosa no es justicia. En primer lugar, la justicia no es ley. Por ejemplo, hay leyes que son rectas y hay leyes que no son rectas. Hay leyes incorrectas que no son justas. Por ejemplo, estamos viendo una ley que fue hecha por el rey Herodes cuando fue en busca de Jesús a matar a Jesús. Él dictó una ley donde dijo, pues hay que matar a todos los niños de cierta edad a cierta edad. Eso se parece más o menos al aborto, a la ley de aborto, ¿verdad? Que últimamente dicen de tantos meses a tantos meses es permitido matar, pero de estos meses a eso no es permitido. Entonces Herodes dictó esta ley. Eso no quiere decir que esa ley haya sido justa, porque ¿cómo va a ser una ley justa al mandar a matar a niños? Vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículo 16, donde Herodes, pues más que todo, dictó esa ley. En Mateo 2, versículo 16, dice así: Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sí? Aquí Herodes hizo una ley que promulgó el genocidio prácticamente, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Herodes pues representa aquí prácticamente a alguien que hace leyes, y esta ley que él hizo no era justa. El hecho de que venga una orden de uno que está en autoridad no quiere decir que es justo o correcto. Por eso volvemos a aclarar que la ley es una cosa y la justicia es otra. El Señor quiere que sigamos la justicia, como miramos otra vez ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, tiene que haber un orden. Y entonces,
Si vemos más adelante, también otra ley que dictó Herodes fue cuando mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Ya? Dice en Marcos 6:25, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Aquí estamos viendo que una vez más que alguien le hizo una petición, es lo que se conoce hoy como lobby, ¿ya? Se va y hace una petición a aquellos que tienen autoridad para promulgar leyes. Hay gente, ¿verdad? Estamos viendo hoy en día muchas organizaciones organizaciones que promueven el homosexualismo, ellos van y hacen lobby. Aquellos que promueven el aborto van y hacen lobby. Entonces ellos piden en un plato la cabeza, pues, de lo que ellos andan buscando. Es lo que dice, ¿verdad? En plato, están buscando siempre una forma de cómo promover sus intereses estas personas. Entonces, estas que están en autoridad promulgan una ley, pero eso no quiere decir que esa ley sea justa. Y lo que Dios quiere es que sigamos la ley, que sigamos la justicia y no leyes que son injustas, porque no, ¿cómo puede convivir una ley que es injusta con lo justo? No puede. Entonces, por eso la justicia es la que se debe de seguir. Muchas veces vemos a muchos Herodes hoy en día, muchos Herodes, y aún así ellos utilizan la palabra de Dios. Eso lo vemos con esa teología de la liberación. A los ateos les encanta la teología de la liberación. Fidel Castro, junto con otra persona ahí, hizo un libro sobre que habla, pues, más que todo lo que es la teología de la liberación. Fidel Castro, un ateo, su hermano Raúl Castro, pero sin embargo ocupan las leyes, aún las mismas leyes de la palabra, la tratan de ocupar para su propio beneficio, y es lo que se le conoce y se le denomina como teología de la liberación. Lo vemos en los países latinoamericanos que promueven la agenda izquierdista y algunos hasta narcotraficantes. Entonces, el caso está de que en Jeremías capítulo 12, versículo 1, muchas veces cuando vemos que pasa esto, los cristianos a veces llegan donde el Señor y se turban de este tipo de teología o problemas que ocurren. En Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Jehová. ¿Verdad? Estamos viendo otra vez la palabra justo, porque hoy estamos hablando de lo que es la justicia versus de lo que es la ley. O sea, estamos hablando de la palabra de Dios como ley, como derecho internacional, y que debe ser seguido porque la ley de Dios es justa. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, o sea, para que yo me ponga aquí a disputar, a pelear contigo. Sin embargo, dice Jeremías, alegaré mi causa ante ti. Aquí Jeremías habla como un abogado, dice, aquí viene mi alegato. Y hace la pregunta, aquí está el issue. Y le pregunta a Jeremías al Señor, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Sí? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aquí estamos viendo a Jeremías haciendo una pregunta de una forma cauciosa, porque se acercó al Señor primero diciéndole,
que justo es Él y que pues quién era Él para ir ante un Señor que es justo a hacerle esta pregunta, pero sin embargo dice la voy a hacer. Entonces, y tira la pregunta, ¿no? Y lo estaba viendo de un aspecto aquí económico porque está hablando de prosperidad del camino de los impíos y tienen bien. O sea, eso no quiere decir que estén siendo prosperados y pues aquí prácticamente Jeremías estaba totalmente equivocado haciéndole esta pregunta a nuestro Dios que es justo. El hecho de que haya mayoría de votos, porque hay una ley, no quiere decir que sea sinónimo de justicia. Hay gente que cree que, por ejemplo, está esta ley y se hicieron los votos, se votó por los candidatos, estos candidatos llegaron a la asamblea y comenzaron a hacer entre ellos, hicieron esta ley y pues es el pueblo hablando, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa ley sea justa. Vamos a leer en Lucas 23. Vamos a leer Lucas 23, donde aquí vamos a observar lo que es la mayoría. La mayoría muchas veces está equivocada a veces, o muchas veces puede estar equivocada. El hecho de que ahorita en algunos estados se permita el aborto o el matrimonio entre homosexuales, no quiere decir pues que, porque la mayoría lo hizo, que sea una ley justa y que debe ser seguida. Hubo una clerk, una secretaria, que se rehusó a firmar los certificados de matrimonio y un gran escándalo, la metieron presa, etcétera. Sin embargo, ella estaba siguiendo la ley de Huskogen, ¿sí? Que es una ley que debe ser seguida por todos los países y no puede ser derogada. Eso es la cuestión de la ley internacional, que no puede haber una ley que contradiga la otra ley. O sea, si, como les expuse anteriormente, en el caso de Herodes, no puede haber un presidente de alguna nación o un rey, porque todavía hay reyes, ¿verdad?, de que diga vamos a mandar a matar a niños de 2 años para abajo en todas las aldeas de este país. Y no puede haber esa ley que pueda decir ese presidente o ese líder de esa nación, porque le caen todos los países, porque todos los países ya están de acuerdo de que tienen que seguir esta ley de Huskogen, que no puede haber genocidio. Así de sencillo. ¿A quién le pasó así? Le pasó a Hitler, ¿sí? Hitler cuando comenzó a mandar a matar a los judíos, ¿verdad?, a ponerlos hacer el holocausto, ¿sí? Que ahora hoy en día hay gente que niega el holocausto, pero es interesante, lo importante es ver por qué. ¿A quién le pasó esto? Le pasó a Hitler. Le pasó a Hitler de que él trató de salirse de la norma. Entonces, hay países, o todos los países reconocen que no debe existir este tipo de conducta de los países, de los líderes. No puede haber un genocidio. En Lucas 23 dice así, aquí vamos a ver muchas cosas de la ley, y dice el capítulo 23 de Lucas: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. ¿Okay? Entonces estamos viendo que la mayoría del pueblo, el hecho de que sean mayoría no quiere decir que es justa la ley, llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Y qué hicieron? Bueno, comenzaron a acusarle diciendo, si Lucas capítulo 23, versículo 1. Versículo 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos.
¿verdad? La mayoría del pueblo. Aquí es cuando los votos no significa que sea justa la ley. Y nosotros debemos de seguir lo que es justo y no necesariamente la ley, que es injusta. Llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciéndole, el versículo 2, vamos a leer del 23 vamos a leer del 23 hasta el 25. ¿Ya? Entonces dice en el siguiente versículo, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Imagínense, dice que Jesús prohibía dar tributo, esta era la acusación. ¿Ya? Estamos hablando de los impuestos, ¿sí? De que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Ya? Entonces, pues estaban tratando de hacer un drama. A veces la gente cree que llegando a la corte con drama van a ganar el juicio. Y en este caso, esta era la equivocación que tenían estas personas. Pensaban que haciendo la protesta y llevando drama y acusando hasta de los impuestos, que Jesús estaba diciendo que no pagaran impuestos o tributo, pues que porque él era Cristo y era rey, entonces que iban a convencer a Pilato, ¿verdad? Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Ah? Entonces aquí es lo que se le llama un interrogatorio. Entonces Jesús está siendo interrogado en la corte de Pilato y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesús o él dijo, tú lo dices. Okay. Entonces esa es la respuesta que Jesús le dio a Pilato, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. ¿Ah? Ningún delito hallo en este hombre. Pilato dijo a los principales sacerdotes. Y vemos en el siguiente versículo, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, como no le dio el resultado de los impuestos, ahora dicen, bueno, ahora vamos a decirle que le van a quitar el puesto a Pilato, ¿verdad? A Herodes, que ahora, ¿verdad? Anda alborotando al pueblo. Quizás así Pilato nos hace caso. Entonces el versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. No sabemos a quién le preguntó, pero le preguntó a alguien que si el hombre era Galileo. ¿Qué tiene que ver que si el hombre era de Galilea? Bueno, de que si Jesús era de Galilea o no. Bueno, tiene que ver con la jurisdicción. En el versículo 7 dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Nada ha cambiado. El día de hoy, hay jurisdicciones y en las cortes dice, bueno, esto no pertenece a mi jurisdicción, pertenece a la jurisdicción de Galilea, yo no puedo ejercer la ley aquí porque así no es acá, tenemos que mandarlo con Herodes. Y debido a la jurisdicción lo mandó con Herodes. Y de esa forma él se lavó las manos, pues prácticamente. Algo así me pasó a mí, porque yo estaba peleando una demanda contra Nicaragua y el juez se quiso librar del caso diciendo, yo no tengo jurisdicción, ¿sí? Yo no tengo jurisdicción y dice, y no puedo hacer nada por este caso cerrado.
Sin embargo, fue enviado a la jurisdicción, ¿verdad?, del noveno distrito, y el noveno distrito dijeron, un momento, así no es la cosa, ¿ok? Y lo mandaron de regreso el caso hacia la ley y hacia la corte de abajo. Entonces, igualito le estaba pasando aquí a Jesús. Pilato, al escuchar, bueno, él es de Galilea, no es de mi jurisdicción, ya me deshice del caso, se lo voy a mandar a Herodes. Herodes, en el versículo 8, viendo a Jesús, se alegró mucho. Imagínense, estamos viendo a Herodes que se puso alegre porque vio a Jesús. Dice, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, la alegría de Herodes era de que parece que quería ver, como había escuchado muchas cosas de él, quería que Jesús hiciera algún milagro y como que iba Jesús de hacer allí cosas para Herodes y las expectativas de Herodes estaban totalmente equivocadas. En este juicio que estamos viendo de Jesús, estamos comparando lo que es una ley con lo que es la justicia. El Señor quiere que busquemos la justicia y que hagamos lo que es justo, no necesariamente lo que dice la ley. En este caso, pero si la ley es injusta, ¿verdad? Como estamos hablando, hay leyes que son injustas. Hay leyes de genocidio, cuando, ¿verdad? Cuando Hitler se hicieron muchísimas leyes que eran injustas para confiscar a los judíos, para echarlos presos, de todo, eso está escrito en la historia. Entonces, este Herodes se alegró mucho al ver a Jesús porque esperaba ver alguna señal, pues. Y había escuchado de él, era un celebrity. Y le hacía muchas preguntas, Herodes comenzó a hacerle muchas preguntas, pero él nada le respondió. O sea, la intención de Herodes era otra. Bueno, tenemos a Jesús, se alegra mucho, vamos a ver qué preguntas le hago, una pregunta a lo mejor que le hizo, ¿cómo puedo permanecer para siempre en como Herodes? Entonces, haciendo preguntas de su propio interés, pero Jesús no le respondió. O sea, ejerció la ley del silencio. Hoy en día existe esa ley, aquí se llama Miranda Rights. Tiene el derecho a permanecer libre y todo, callado, y todo lo que diga, pues, será llevado en contra de esa persona. Entonces, en este caso, Jesús ejerció su derecho de quedarse callado y no podían hacer nada porque era su derecho, ¿sí? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, estaban desesperados, no hallaban qué hacer y seguían tratando, acusándole con gran vehemencia, con elocuencia y todo aquello, ¿verdad? Tratando de que Jesús quedara preso y no hallaban cómo, principalmente porque, peor aún, cuando se quedó callado, ejerció su derecho del silencio. Entonces dice en el versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. O sea, cuando Jesús no cumplió las expectativas de Herodes de que le contestara las preguntas y que hiciera algún tipo de señal. O sea, parece que Herodes quería que hiciera algún tipo de magia o algo así. ¿Ya? Como que llegó Jesús haciendo eso. Y no él ejerció su derecho a quedarse callado y no contestar nada y no hacer ningún tipo de señal. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. O sea, ya la alegría de haber visto a Jesús ya no se le pasó a Herodes y escarneció, o sea, se comenzó a burlar de Jesús.
de tal manera que lo vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Ya? Entonces, una ropa espléndida, ¿sí? Eso fue lo que, tratando de hacerle más burla al Señor. Con los soldados, imagínense esa, entonces, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, la señal que hizo Jesús es que parece que se perdonaron los dos, ¿verdad? Se perdonó Herodes con Pilato, y porque estaban enemistados, y ahora se hicieron amigos otra vez. ¿Ah? Está viendo que ese fue lo que ocurrió al llegar Jesús ahí. El milagro que hizo Jesús es que esta enemistad se volviera en amistad. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes. Pero a veces estas personas se hacen amigos por intereses, hay países que hacen leyes ¿verdad? Para hacer con unos intereses malignos. Vemos en el versículo 13, entonces, como lo devolvió a Pilato, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, ¿ya? Aquí estamos viendo que Pilato mandó hacer un referéndum, mandó a llevar a los sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, o sea, estamos viendo que, ¿verdad?, a los congresistas, a los senadores y a todos los que tenían puesto de poder, que representaban al pueblo, los mandó a llamar, ¿verdad?, los que hablaban por el pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. ¿Ok? Esa era la acusación. Pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros, de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. ¿Sí? Lo acusaron de que no pagaba los impuestos. Ya me imagino que debe haber algún tipo de registro, ¿verdad? Como hay hoy en día, de quién pagaba impuestos, no encontraron nada. Jesús, pues, y no encontraron que él perturbaba al pueblo. Y dice, y ni aun Herodes, ¿por qué os remití a él? ¿Verdad? Y ni aun Herodes, porque yo lo mandé a él con Herodes. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo voy a soltar, le soltaré pues después de castigarle. O sea, le iba a hacer un castigo y lo iba a soltar. Y tenía necesidad de soltarles a uno en cada fiesta. A veces cuando los presidentes en Estados Unidos van a dejar ya su rol de presidente, les permiten soltar a ciertos presos. Y dice, mas a toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Entonces en este juicio estamos viendo que la mayoría estaba equivocada y pedían que se soltara a Barrabás. Para que se soltara a uno de ellos tenía que haber algún tipo de orden. Una vez más, una orden significa un tipo de ley. Y dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Sí? Entonces, un asesino querían que lo soltara, donde estaba ya comprobado que había sido puesto en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y Pilato quería soltar a Jesús porque sabía que la ley de Jus Cogen, él no podía condenar a alguien que era justo.
Entonces, ¿qué es lo que, verdad? Muchas veces los gobernantes, los líderes son presionados por las multitudes, y aún sabiendo que está malo lo que es el aborto, y aún sabiendo que está malo lo que es el casamiento entre homosexuales, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a reproducir la humanidad? Entonces, aún sabiendo que estas cosas están incorrectas, pero la presión de la gente hace que ellos emitan leyes injustas. Y dice, versículo 21, pero ellos volvieron a dar voces diciéndole, crucifícale, crucifícale. ¿Ya? Entonces, dale la silla eléctrica, ponle la inyección letal, crucifícalo. En total, estaban pidiendo la muerte de Jesús. En el versículo 22, Él les dijo por tercera vez, dice, a lo mejor a la tercera es la vencida. Aquí estamos viendo que Pilato estaba actuando como, ¿verdad? Estaba buscando la manera estaba actuando como abogado, ayudándole a Jesús, que no, o sea, tratando de no violentar él mismo la ley. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, hacían más escándalo, hacían más la protesta, pidiendo que fuese crucificado. Y a las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Sí? Y vemos que cedió pues Pilato a la mayoría injusta, y dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Vuelve a repetir, hace un énfasis aquí la palabra, lo dijo anteriormente y lo vuelve a decir, acuérdense, estoy soltando de la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Sí? Entonces ellos, era la voluntad de ellos, pero no era lo justo. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque en los últimos días va a pasar lo mismo. Nos vamos a ver enfrentados con muchas leyes que son injustas. Por ejemplo, a nuestros hijos, que si oran a la hora de que están comiendo o que van a comer a su almuerzo y inclinan su rostro o se arrodillan, van a haber leyes que en los últimos días que digan que eso está prohibido. Y ya están sucediendo, están esas leyes en muchos lugares. Pero es una violación a la ley, al derecho internacional. Y los países lo saben, así como Pilato sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, no era lo justo. Sin embargo, lo hizo porque él fue presionado por las masas. Y por eso, sin embargo, hay una ley que ¿verdad? Esta ley internacional, de derecho internacional, la cual usted puede decir, bueno, están violentando mi derecho de jus cogens. Igual como hizo Jesús, que ejerció su derecho a estar callado, ejerció su derecho a no responder, y ejerció su derecho, y si le hacían alguna pregunta, dice, pues tú eres cristiano, ¿sí? Tú lo dices. ¿Ok? Hay leyes en donde las vacas son sagradas, en donde matar a un cristiano es permitido y las vacas son más sagradas y valen más que la vida de un cristiano. En ciertos lugares musulmanes y aún de otros, vale más la vida de una vaca
que la vida de un cristiano. Y ellos saben que esto es una violación a la ley internacional. Hay leyes donde se matan a niños en el vientre de una mujer y que eso es permitido en estos países y en estos lugares. Por ende, no es necesariamente seguir las leyes de hombres, significa que sea justo la persona. Hace tiempo, mejor dicho, una persona se acercó a mí porque había chocado a otra persona y me preguntó, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, le digo, bueno, si tú chocaste a la persona, ¿cuál es lo justo? ¿Quieres saber cuál es lo justo o qué es lo que dice la ley? Porque si quieres saber qué es lo que dice la ley, ahí tienes la póliza de la aseguranza y puedes leerla. Pero si quieres saber lo que es justo, es ir donde esa persona y decir, golpeé tu carro y voy a arreglarlo, porque fue mi culpa. Entonces, mucha gente anda buscando formas de cómo evitar seguir lo que es justo. Y es lo que estábamos hablando desde el principio, en el versículo, ¿verdad? El versículo 20 de Deuteronomio, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No ande buscando excusas ni leyes por algo que no es justo. Si usted sabe que no es justo, debe hacer lo que es justo, no necesariamente, ¿verdad?, buscar la ley para buscarlo como excusa, como estaba tratando de hacer Pilato, diciendo, ok, no está bajo mi jurisdicción. La jurisdicción, esa era la ley, dice, si no está bajo mi jurisdicción, entonces no tengo nada que hacer, voy a mandarlo a Herodes. Ok, entonces ya me salgo del problema y no tengo que hacer nada con Jesús. No tengo que hacer nada con Jesús porque yo estoy cumpliendo la ley. Y la ley dice de que yo no tengo jurisdicción sobre Jesús, por lo tanto voy a mandar a Jesús para allá. Es lo que está haciendo hoy en día la gente, buscando leyes y excusas para mandar a Jesús por otro lado, porque no quieren seguir la ley, ¿verdad?, que debe ser seguida. Y es lo que están pasando con los países que ellos saben que deben de seguir Hughes Cogan. Ellos deben de seguir la ley internacional por la cual, ¿verdad? Y la palabra de Dios es ley internacional, es ley de todos los pueblos, entonces deben de seguir las normas justas que Dios ha puesto en esta tierra para que vivamos en esta tierra. El camino de Dios es justo. Ezequiel 33, 10, 20 dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Ese lo vemos en Ezequiel 33, 10 al 20. La justicia es Dios. Deuteronomio 32, 4. La justicia es Dios, no es la ley, es Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra justo? Que quiere decir, que viene del latín ius, que quiere decir recto. Entonces dice aquí en Deuteronomio 32, 4, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Entonces, cuando la palabra nos dice que debemos de seguir la justicia, otra vez volvemos aquí al versículo, ¿verdad?, Deuteronomio 16, 20, la justicia, y lo dice dos veces, la justicia seguirás. ¿A quién hay que seguir? A Dios, porque Él es la justicia. La justicia es Dios. Dios es rectitud y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Esdras 9:15, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo,
puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Job 35:2. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. ¿Ya? Así dice. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. O sea, ¿quién eres tú para decir, verdad? Para hacer estas leyes que violentan, que van en contra de las normas del Señor, que van en contra del Hughes Cogan. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú más justo que Dios? Job 35:2. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está enojado el Señor contra el impío. Todos los días. En Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Ya? Entonces cuando usted llega a la presencia de alguien, de algún juez o algo, y digan verdaderamente este hombre es justo, que diga así. Entonces, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A quién debemos obedecer? En Hechos 4:19 dice así, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién debemos de obedecer antes que a Dios? Solamente a Dios. Si esas leyes, que en los últimos tiempos van a haber ese tipo de leyes en que nos van a exigir a nosotros obedecer a los hombres más que a Dios, porque va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué le pasó a Daniel? Quería que obedeciera ciertas leyes. ¿Qué le pasó a los jóvenes que fueron echados en el horno de fuego? Quería que obedeciera ciertas leyes de hombre. Y aún en el Nuevo Testamento querían que los discípulos obedecieran las leyes de los hombres. Y Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo. Esto no es justo. O sea, ustedes tienen esa ley, pero no es justa delante de Dios. Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay que obedecer a Dios. Esa es la respuesta. Pedro y Juan ante el concilio, en Hechos 4:4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces, nos queda 52 segundos, pero quiero decirles que Dios es justo y es lo que Él quiere que nosotros sigamos, la justicia. La justicia hay que seguir porque estamos en esta tierra, volviendo siempre al Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que hay que hacer, mi querido amigo, hermano, y las personas que nos escuchan. Hay que seguir a Dios porque Él es justo y no necesariamente buscar las leyes como una excusa para echar a Jesús hacia un lado, sino más bien